Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Conversatorio Jurídico, nuestro programa académico orientado a generar doctrina y razonamiento en el mundo del derecho. En esta ocasión contamos nuevamente con la destacada participación del profesor Alfonso Zambrano Pasquel, reconocido jurista nacional e internacional. Sus obras son material de lectura obligatorio en las universidades de nuestro país por la profundidad en el contexto de sus análisis. Con él analizaremos la inviolabilidad del derecho a la defensa, uno de los ejes fundamentales del derecho al debido proceso, que sin duda toman realce todos los días en las salas de las audiencias y en la litigación oral, especialmente orientada al ámbito penal, pero que se extiende a todas las materias. Muy buenas noches, querido Alfonso, un abrazo fortísimo a la distancia. Es para Conversatorio Jurídico un honor nuevamente contar con tu participación en nuestro programa. Gracias nuevamente, querido Vinicio. Es interesante porque este es un tema central que en el Ecuador se lo conoce, no se lo discute mayormente, pero es importante conocer el ámbito hoy, con mayor razón, cuando hay un gran aporte de la Corte Constitucional de hoy, formidables sentencias como las del profesor Ariel Lozada Prado, brillante jurista y juez constitucional. Y hay que tomar en consideración también lo que significa el sistema interamericano de derechos humanos. Todo eso nos permite aterrizar en un espacio importante para destacar la importancia que tiene y debe tener el derecho a la defensa como una garantía inviolable. Yo diría la más importante es la garantía del derecho al debido proceso y luego ya voy a empezar por allí con el tema. Muchísimas gracias. Quiero saludar a todos los amigos que se integran a esta transmisión virtual en vivo que se está realizando de manera simultánea por nuestras redes sociales Facebook y YouTube. Vinicio Rosillo. Por favor, las preguntas para el profesor Alfonso Zambrano Pasquel a través de la caja de comentarios de las respectivas redes sociales. Y como punto de partida tenemos que el derecho a la defensa es un derecho que se garantiza desde el marco constitucional, se reconoce también en el ámbito convencional. ¿Y cuál es, desde esta perspectiva, el génesis o la importancia que reviste este derecho fundamental, como tú referías, un derecho pilar para el ejercicio de los demás derechos en el ámbito del debido proceso? Mira, quienes hemos tenido ya una carrera larga como abogados litigantes, además de ser docente y escribir y lo demás, conocemos la historia de la defensa en Ecuador, del derecho al justiciable. Yo diría, el derecho a la defensa es un derecho humano, el justiciable, y en Ecuador estaba consagrado en los códigos viejos, pero igual no había ni siquiera personal suficiente para prestar servicio en la calidad, por ejemplo, de aquella época, la de agentes fiscales, hoy sería la Fiscalía General del Estado, y tampoco había espacio para una defensa técnica. Por eso es que en las ciudades o localidades pequeñas se nombraba lo que se llamaba un promotor fiscal, que era una persona que muchas veces no era ni abogado. Después se nombraba ya el procurador síndico municipal, que era abogado de ese cantón o de ese municipio. ¿Y qué pasaba con el defensor? No existía pues defensores, no existía la Defensoría Pública, la Defensoría Nacional. Entonces, vas a preguntarte cualquiera, ¿y cómo se garantizaba el derecho a la defensa? De manera ficticia, de manera irreal. Se nombraba un defensor de pobres, le llamaban a veces, defensor de oficio, que en muchas ocasiones ni siquiera era abogado. Se tomaba, y no demerito la calidad personal o ética de nadie, pero ocurría que se nombraba como incluso promotor fiscal o defensor de pobres, como le llamaban también, al dueño de la tienda, al maestro peluquero, al maestro sastre. No había operadores de justicia. Esa era la historia del viejo código de procedimiento penal nuestro en el modelo inquisitivo. El modelo acusatorio significa ya una ruptura, porque hay que recordar, y lo diré muy brevemente, que el tiempo no da para más, la obra de ese notable jurista, Julio Bernardo José Mayer, el anteproyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que es de 1989. Ese es el puntapié inicial. Y para aquella época, 1990, estaba el profesor Raúl Zaffaroni como director de ILANUT. Y él lo convoca a Julio Mayer junto a dos
alumnos y discípulos de él, el uno Alberto Binder y el otro Maximiliano Rosconi, y ellos lo acompañan a Julio en esta gran cruzada que fue creando los modelos de códigos procesales penales para toda la región. Y allí aparece ya previsto, con la idea que se institucionalice, el tema de la defensa pública. Por eso es que yo conozco bien el modelo. Cuando trabajé, tuve la oportunidad con Edmundo Durán Díaz, Walter Guerrero de Banco, Alfonso Zambrano, trabajamos el anteproyecto del Código de Procedimiento Penal que se convierte en ley en el año 2000. Hubo un anteproyecto inicial del año 92, cuando Walter Guerrero era presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué razón perdimos 8 años? ¿Por qué razón en el país nos impulsó la idea? Porque ocurre como pasa ahora, con pésimos en ese tiempo asambleístas o diputados, como se llamaban, que no entendían ni qué era el modelo acusatorio. Y la pregunta fue, ¿y quién ha presentado ese proyecto? Que no tenían ni idea qué contenía. Viene de la presidencia de la Corte Suprema. ¿Sabes cómo? Porque era la Corte Suprema. ¿Cómo se cae ese proyecto? Porque alguien dice, punto de orden. A ver, señor diputado, a ver, que se tome en consideración que el presidente de la Corte no tiene la calidad de ser colegislador, sino el pleno de la Corte. Y con ese argumento mandaron el archivo. Ese fue el inicio del primer proyecto que se queda allí. Para el año 2000 habíamos trabajado con la CL de Quito y se entregó el proyecto. Lo entregamos en el 97-98, después de la constituyente de Riobamba. Y se convierte en el primer código acusatorio en el año 2000. Mira, para aquella época vino a trabajar en la estructuración de la primera ley orgánica para la defensa pública un notable jurista argentino muy joven, Andrés Harfuch, que hoy es el segundo a bordo en el tema del sistema de juicio por jurado en Argentina. O sea, es un notable jurista. Pero estoy hablando yo del año 2002, 2003, o sea, hace 17, 18 años. Andrés estaba mucho más joven que ahora, sigue siendo joven. Pero se trabajó con algún jurista colombiano que había trabajado como director de la Defensa Pública Nacional en la época de un gran fiscal Valdivieso. Tuvimos algunos juristas que vinieron, algún jurista chileno, no recuerdo si fue Baltemar o Duch, con los cuales se trabajó en el primer proyecto de defensa pública. Entonces, ese fue el arranque. Y hay que destacar la presencia de un defensor público. El doctor Zavala tenía una característica muy cierta. Él me decía que la institución no hace al funcionario. El funcionario prestigia a la institución. Y es cierto. Congreso, corte, fiscalía, etc. Y entonces, en aquella época, se trabajó con la idea de un anteproyecto, primero de defensa pública. Ernesto Pazmiño fue defensor público nacional, ha estado vinculado al sistema carcelario. Es joven Ernesto, frente a mi edad, por ejemplo, sí, es intermedio entre tú y mi edad. Pero Ernesto hizo un gran trabajo como defensor público nacional. Hay que reconocerlo. Con pocos recursos, incluso en el primer momento se derivó el derecho a la defensa a una defensa privada. Se le pagaba, no sé si 200 o 300 dólares, teníamos economía dolarizada por cada caso que se resolvía. Pero mira, aquella época, ¿quiénes lo acompañaban ahí en la defensa pública? Estaba Luis Ávila Lenzán, estaba, que hoy está, que es brillante, está en Alemania haciendo su doctorado, estaba Jorge Vicente Paladines, estaba, él mismo participaba en los procesos de capacitación, también el doctor Valle, también jurista académico hecho en Alemania. Me convocaban, yo era uno de los asesores capacitadores, era una capacitación pagada. Nos reuníamos, era por circunscripciones, en 6 o 7 lugares en el país. Era una capacitación relámpago, pero se le daban los lineamientos básicos. Ese trabajo lo hizo Ernesto Pazmiño. Hay que reconocerlo históricamente. Hoy, para decir las cosas como corresponden, de acuerdo con la Constitución, la defensa pública, para que hubiese paridad o igualdad de armas, tendría que tener los mismos recursos que la Fiscalía y no los tiene, ni cuantitativamente, ni en recursos económicos. No los tiene. Entonces, la defensa pública hoy sí es el convidado de piedra. Pero, mira, desde la Constitución del año 2008, para mí, se constitucionaliza como, ¿qué es el derecho al debido proceso? El debido proceso es aquel en el que se respetan todas las garantías básicas. El otro día recordaba lo que decía el profesor Ferrayoli en una tertulia. Cuando hablan de exceso de garantismo, dicen, no hay exceso de garantismo. Hablar del garantismo penal es hablar de los derechos humanos. Entonces, hay derechos humanos, sí, por supuesto, yo no digo que no hay derechos humanos de la víctima también,
pero estamos en el ámbito de la defensa y entonces una constitución del año 2008. Si miramos nosotros el artículo 75, establece el derecho a la tutela, que es un camino para reclamar que haya una autoridad la cual se haga el reclamo, una vía expedita, y que se resuelva rápido y que se cumpla lo que se resuelve. Y ahí está previsto, cuando se dice que en ningún caso quedará en indefensión. En ningún caso, como yo siempre digo cuando estoy dando capacitación o cuando daba clases, en ningún caso es nunca, nunca, nunca. Ejemplo, Carminiani Valencia versus juez de Durán. Había pedido prueba, la prueba no se practicó, el juez a instancia de la fiscalía continuó con el procedimiento para ir a la audiencia de juicio, se interpuso una acción extraordinaria de protección. Y un punto ahí interesante, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional tiene algunos vicios de constitucionalidad. Uno de esos es que limitó la medida cautelar en acción extraordinaria de protección, que está en la Constitución, pero que no está en la ley orgánica. Entonces, esto es, si eso fuese así, por ejemplo, en Guatemala, cuando se da el caso de Fermín Ramírez versus Guatemala, año 2005, pues, si no se hubiera atendido una medida cautelar, ejecutaban la pena de muerte. ¿De qué servía que después le dijeran, no, es que tenía derecho a un nuevo juicio declarando la nulidad? ¿Por qué? Porque ahí se violó el principio de congruencia. Entonces, la Corte Constitucional hizo bien porque tenía el arma constitucional. Dictó la medida cautelar de entrada, se suspendió el proceso y cuando terminó dijo, tiene razón Carminiani Valencia, tiene que practicarse la prueba y luego tiene que continuar el juez con la sustanciación. Ese es, yo diría, el caso emblemático en Ecuador, y yo sostengo, es la garantía más importante de todas las garantías del derecho al debido proceso, la inviolabilidad del derecho a la defensa, que además está recogida en el artículo 76, en el numeral 7 en extenso, y está en el artículo 8.2 del Pacto de San José, que como tú sabes bien, Vinicio, debe haber, los jueces tienen que hacer control de constitucionalidad, que es esto, tienen que hacer control de convencionalidad, recordar lo que dice el sistema interamericano, porque ahí está la inviolabilidad del derecho a la defensa consagrada, por ejemplo, también en Canese versus Paraguay, año 2004, donde Canese pide prueba, no la practica, continúa el proceso, ¿verdad? Y dice la Corte Interamericana, en un momento, el derecho a la defensa es una garantía inviolable. Y si no se cumple, el proceso es nulo. Tema que ya nosotros sabemos la historia, lo que alguna vez ha pasado en Ecuador, si hay tiempo me podré referir en este tema, solamente lo dejo como tip. Si se anuncia la prueba en tiempo oportuno, el juez de la etapa intermedia califica la pertinencia de la prueba. El tribunal del juicio, en la primera providencia, dispone la práctica de todas las pruebas de los diferentes justiciables. Cuando no la practica, yo era uno de los abogados codefensores y le digo, con todo comedimiento, como acostumbro, por favor, hay prueba anunciada, aceptada por el juez de la etapa intermedia, aceptada por ustedes, magistrados, por favor, practiquen la prueba. Y les recuerdo Canese, les recuerdo Carminiani Valencia, les resbaló. Y fueron y condenaron sin haber practicado prueba pedida. En apelación, ¿qué es lo que yo planteé? La excepción procesal penal perentoria de nulidad. ¿Por qué? Por violación del derecho de defensa, tanto que el propio Código Orgánico Integral Penal determina que si en un proceso hay afectación del derecho a la defensa, eso es causa de nulidad. Lo dice el 652, numeral 10 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, y el 76, numeral 7 de la Constitución también garantiza en extenso, como he dicho. ¿Qué hizo el Tribunal de Apelación? No le dio importancia a la excepción procesal. Tampoco dijo nada sobre el tema. En casación volvimos a objetar, señores, pero si no se ha practicado prueba y se dejó en indefensión. Las sentencias de la Corte Constitucional de ahora son muy importantes. Ya le vamos a dar espacio en este tema, el tema de la defensa, porque han revitalizado lo que son las garantías constitucionales en el proceso penal, tanto por el tema de la motivación como la inviolabilidad del derecho a la defensa y la defensa formal y la obligación del juez que tiene de actuar en control de la tutela judicial efectiva y finalmente el derecho al recurso para que haya un doble conforme. Temas interesantes que forman parte de esta gran estructura que es el derecho a la defensa, apreciado Vinicio. Sí, y ciertamente las reiteradas sentencias de la Corte Constitucional se pondera el derecho a la defensa y se establece que su vulneración ocasiona un desequilibrio procesal
que deja al individuo frente al ejercicio del poder punitivo sin tutela. Vemos que no solamente se generan los efectos que tú acabas de referir en el ámbito procesal, como las nulidades, sino que lo que se vulnera directamente es esa condición de igualdad que inclusive tiene como sujeto procesal al momento de encontrarse sobre él el ejercicio del ius puniendi. Sí, mira, y creo que es importante recordar, y yo tuve el privilegio de tenerlos como profesores, incluso en una maestría en Derecho Constitucional, incluso ese gran jurista que sin duda es el profesor Hernán Salgado Pesante, que fue presidente incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al doctor Agustín Grijalva. Agustín Grijalva es PhD, graduado en Estados Unidos, tiene estudios posgrado en México, o sea, es un hombre de muchísimo conocimiento. Otro notable jurista también es, sin duda, Ramiro Ávila Santamaría, pero por supuesto que sí. Pero dejo el espacio que se ha ganado y que tiene un jurista joven, como es el profesor Alí Lozada Prado, que Alí Lozada debe estar, no sé, creo que bordeando los 40 años, no más. Él estudió en Alicante, fue alumno del maestro, el profesor don Manuel Atienza, y estuvo en la Escuela de Girona también. Y Alí Lozada es formidable en argumentación jurídica, pero además es un gran constitucionalista y también tiene un doctorado en Derecho Penal en la U de Buenos Aires. O sea, es un jurista notabilísimo. Y qué bueno que es juez de la Corte Constitucional, porque no hay el tiempo, pero en esa sentencia que algún momento has analizado tú, me parece que fue con el profesor Santiago Pazmiño, el tema de la garantía de la motivación, la 1158, también que Alí Lozada allí destaca la importancia que tiene, incluso remarca que para que esté debidamente motivada, es necesario incluso que el juez que va a resolver analice no solo la prueba, todos los fundamentos que han esgrimido, tanto en este caso el acusador nato, que es la fiscalía, como lo que ha hecho quien ejerce su derecho a la defensa, ¿verdad? De manera que sea analizada y que diga el juez por qué acepta una prueba, por qué desestima otra. Todo eso forma parte del adecuado razonamiento en argumentación debida para llegar a una sentencia correcta. O sea, ese aporte es formidable en esa sentencia que merece también su espacio aparte, pero me quiero referir en particular, a ver, la una de la sentencia 2195, 19 EP 21. Tiene como título caso garantía de la defensa técnica y actividad de los jugadores y jugadoras, que fue ponente Alí Lozada Prado. Es reciente, 17 de noviembre del año 2001, no tiene ni un mes, va para un mes. Pues bien, ¿qué dice la Corte en el resumen? La presente sentencia establece que la garantía de la defensa técnica prevista en el artículo 76, numeral 7, literales A, B, C, G y H de la Constitución exige que la calidad de los servicios provistos por un abogado debe asegurar el ejercicio del derecho a la defensa del defendido. Garantía que en el caso concreto ha sido violada debido al desempeño negligente del defensor público. Era un caso de un defensor público y a la falta de tutela por parte del juez de la causa. Y aquí hago un punto de inflexión. Los tribunales peruanos y la Corte Suprema de Perú ya iba en esta línea. Yo en mi cuenta de Twitter reproduzco algunos fallos de la Corte Suprema de Perú, donde yo he visto algún caso donde se arma, dicho en términos criollos nuestros, se arma una bronca entre el abogado y un juez o jueza, porque le llama la atención y le dice, señor abogado, usted no está haciendo la defensa adecuada. Y era un defensor particular. Y le dice, no, usted no me va a enseñar a mi derecho, yo no le estoy enseñando derecho. Pero usted lo que está haciendo es no defender a su patrocinado. Concéntrese en la defensa. Se arma la bronca y hay un caso incluso donde una jueza suspende la continuación del proceso. Dice, suspendo la audiencia. Que el justiciable se busca un defensor que lo pueda atender adecuadamente. En Perú, y otros casos que llegan a la Suprema Corte, analizan y dicen, tan deficiente la defensa, se declara la nulidad. ¿Por qué? Porque se afectó la inviolabilidad del derecho a la defensa. Y lo que se hace en esta sentencia de la Corte Constitucional es eso. O sea, no basta decir, tiene un defensor. Ya antes había un tema que me parece que es Ramiro Ávila, es un tema de jóvenes menores que son sometidos al proceso que tienen los jóvenes, donde se llama un defensor público 15 minutos antes. Cuando llega el defensor, venga. Y entonces, obviamente, ¿qué puede hacer el defensor? Nada.
Entonces, allí se declara también la nulidad del proceso, porque se dice que, de acuerdo con la Constitución y el Pacto de San José, tiene que tener el tiempo suficiente para poder preparar la defensa y que 15 minutos no era suficiente y que haya una nueva audiencia. En este caso, ¿qué es lo que dice? A ver, primero, no basta que esté nombrado el defensor. Tiene que haber una defensa técnica acorde con ¿qué? Con lo que exige la complejidad del caso. Y esto es interesante porque, mira, hay un caso famoso en Estados Unidos que es interesante ir un poco de la mano. Ese caso es Strickland contra Washington, 1984. Es la primera vez que en Estados Unidos, recordemos que en Estados Unidos, ya miraremos el tema de los recursos también acá, cuando hay una sentencia absolutoria termina el proceso. Termina. Cuando hay sentencia condenatoria hay la posibilidad de revisar el proceso. Pero ahí entonces, ¿a qué se acude? Se acude a la sexta enmienda que establece el derecho a una defensa técnica. Entonces, en Strickland, es por primera ocasión, 1984, la Corte Suprema de Estados Unidos, era Strickland versus Washington, dice, por defensa ineficaz de abogados, esta tiene que ser objetivamente deficiente. Y utiliza una fórmula que yo la anoté, dice, probabilidad razonable de que una mejor defensa pudo obtener un mejor resultado. Fíjate cómo pone el tema ahí. Entonces, y ojo, en Strickland no le dan la razón a Strickland, pero establecen el precedente constitucional y jurisprudencial. Y entonces, cuando ahora con el desarrollo de las neurociencias, lo que hace el proyecto Inocencia, que es formidable en Estados Unidos, alguien me decía, no, que hay proyecto Inocencia en Ecuador, pero yo no sé cuánto de bueno esté funcionando. O tal vez lo crean por novelería, pero no entran a trabajar realmente. El proyecto Inocencia en Estados Unidos lo hacen las universidades con el apoyo de abogados jóvenes, se están graduando, etcétera. Toman casos gratuitos y generalmente se invoca en el proyecto Inocencia la sexta enmienda, porque no hubo una defensa técnica adecuada. Con el avance neurocientífico, por ejemplo, en el caso de los delincuentes que son psicópatas, que son irreversibles, donde una pena no funciona, claro, le aplican la pena de muerte, ahí debiera ser una medida de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en los casos que yo reviso de Proyecto Inocencia y otros más de neurociencia, se sospecha que tenga una lesión en el lóbulo temporal, porque es una persona que tiene reacciones, como llaman también cortocircuito, es un asesino serial o un violador serial. ¿Qué le proponen? Está condenado a la pena de muerte. Le dice, mire, nosotros podríamos pedir, porque no se ha hecho, una resonancia magnética del cerebro para determinar si usted tiene o no una malformación que permite explicar la conducta por la cual lo acusa. No es que le exige, y en esto, ojo, yo respeto mucho, lo aprecio mucho a Jordi Nieva Finol. Jordi Nieva Finol dice que es invasiva esta disposición de que le hagan una tomografía, pero es que no le exigen, pues. Le plantean, y puede decir, ¿yo qué voy a ganar? Bueno, usted está en el callejón de la muerte, lo van a ejecutar. Si nosotros probamos que usted tiene un problema, una malformación, usted se puede acoger a la posibilidad de una condena por vida, pero no lo van a matar. Mira, son como 800 casos que se han revisado en Estados Unidos a lo largo como de 20 años, pero interesante porque se está aplicando el tema neurocientífico, porque no tiene tanto tiempo tampoco la neurociencia. En otro caso, cuando no había la prueba de ADN, tendrá que por 20 años, 25 años, que dice el profesor Tarufo que la prueba científica para él, la que no tiene discusión alguna es la de ADN, pero yo veo reportes del FBI, del ADN pero en sangre, porque antes en muestra de pelo dicen que puede dar falsos positivos o falsos negativos. Es interesante porque utilizan la tecnología científica para la posibilidad de poder revisar una sentencia condenatoria. Entonces utilizan la sexta enmienda. Pero ya que nos embarcamos en el tema de mirar muy brevemente, en Estados Unidos en este tema de la inviolabilidad del derecho a la defensa, vamos a volver con el tema de la otra sentencia de la Corte nuestra. Hay un caso que es interesante, Brady versus Maryland. Eso es de 1963. En este caso, ¿qué hicieron los abogados que luego lo patrocinan a Ciudadanos Brady? Invocan la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos que garantiza la inviolabilidad del derecho a la defensa. ¿En qué sentido? Esta que llama el discovery, el descubrimiento de la prueba. Alguna vez se le expresó, ¿qué es eso de ahí? Esto surge después de Brady versus Maryland, porque la fiscalía ocultaba pruebas. Y hay unos casos interesantes, Williamson, que incluso es
un gran escritor norteamericano, Grisham, es el que dirige esta serie, donde es interesante porque yo encontré allí Brady versus Maryland, donde la fiscalía había ocultado información. Cuando se pide, porque ya funcionando el proyecto de inocencia, y John Grisham es un patrocinador del proyecto de inocencia. Entonces, en el descubrimiento del probatorio dice que la fiscalía entregue todas las pruebas. Y allí la fiscalía entrega todo. Y sucede que cuando fueron a la audiencia de juicio no fue toda la prueba la que presentó la fiscalía, porque está obligado a presentar los elementos de cargo y descargo en todos los lugares. Y por eso el presidente Brady versus Maryland declaró la nulidad del proceso 1963 con derecho a un nuevo juicio. ¿Por qué? Porque había ocultamiento de pruebas. Y el otro tema interesantísimo también hay que recordar, Miranda versus Arizona, que este lo conocemos más, de 1966, por violación de la quinta enmienda, ¿razón de qué? De que no tuvo el abogado defensor en el momento de que se produce el interrogatorio. Porque incluso en Miranda está el abogado defensor en los primeros momentos y después creyó la policía que ya no necesitaba el defensor y se fue. Cuando después se prueba en la Corte Suprema, el abogado defensor estuvo siempre presente. No. Entonces se dijo, violó la quinta enmienda y por eso declara la nulidad de la sentencia de Arizona contra Miranda. Aunque simplemente para conocer históricamente tiene derecho a un nuevo juicio había pruebas suficientes y terminó condenado. Pero esa era la inviolabilidad del derecho a la defensa también Miranda versus Arizona, que es un gran precedente. O sea, es interesante conocer un poco la historia del sistema norteamericano porque nos ilustra. Y en el tema nuestro, la otra sentencia interesantísima, pues no hay que perder la oportunidad que tú proporcionas, es la 1965, 18 EP21. Ahí le pone como subtítulo Laguna estructural y doble conforme, juez ponente Ali Lozada. Interesante, estaba viendo una fecha cuando veía este resumen, lo sacaba porque no estaba el resumen. 17 de noviembre del 2021. Realmente Ali Lozada es muy joven, brillante. Yo no lo veo mucho tiempo, le voy a decir, tú no duermes, Ali. Dicen que yo no duermo también por mucho estudio, pero el mismo día salen las dos sentencias, 17 de noviembre, extraordinario. ¿eh? A ver, el caso. Una persona en el primer nivel es absuelto. Apela a la fiscalía. Y con apelación de la fiscalía, el tribunal de alzada, una corte provincial, revoca la sentencia absolutoria y lo condena. Esta persona interpone recurso de casación. La casación que se ha inventado, ese examen de admisibilidad, que además es inconstitucional y ya, no solo inconstitucional, ya vamos a ver que viola la Constitución. Entonces, pero nadie reclama, no sé. Yo tengo la propuesta de trabajar con un proyecto de reformas que van en esta línea, que responden al respeto a la convencionalidad, sistema interamericano, en el tema de la dinámica de los recursos. Porque aquí, ¿qué pasaba? La Corte Nacional inadmite la casación, fin de la historia. Absuelto en primer lugar, condenado en segundo, y ahí se inadmite la casación y terminó. Es interesantísimo, porque la Corte Constitucional, con este voto de ponente Ali Lozada, dice, aquí no se garantizó el derecho al doble conforme. Que el doble conforme es el derecho a que otro tribunal examine lo que pasó en esta primera sentencia condenatoria. ¿Para qué? Para que si la confirma, entonces hay un doble conforme de condena. Ojo. Y sobre esto es interesantísimo lo que voy a... Y además dice, claro, no hay. Porque dice, ¿ante quién se recurre? No hay cómo recurrir, ¿verdad? Y por eso dice, por eso habla de laguna estructural y dice que la Corte Nacional tiene que proveer el mecanismo para que este ciudadano tenga el derecho al doble conforme, es decir, pueda apelar de la sentencia del tribunal del segundo nivel que condenó revocando la sentencia absolutoria del tribunal. Sobre esto, mira, en el Perú, tiene muchas cosas interesantes. Si hay una sentencia absolutoria, primer nivel, la fiscalía puede apelar, tema que es discutible, ya vamos a ver por qué. Pero la fiscalía tiene que apelar haciendo anuncio de nuevas pruebas, que las va a practicar el tribunal de alzada. Si le satisfacen las nuevas pruebas, revoca el estado de inocencia.
Si no le satisfacen las nuevas pruebas, se mantiene el estado de inocencia. Por lo menos hay ese flujo, esa posibilidad. Mira, Julio Mayer, es el gran procesalista, el profesor Jorge Zavala Vaquerizo y Alfonso Zambrano Pagel. Luego, yo lo tengo publicado en el tercer tomo del estudio introductorio del Código Orgánico Integral Penal de 2014. Yo vengo sosteniendo que cuando hay una sentencia absolutoria de un tribunal penal que, como decía Julio Mayer, recibe la prueba mediante atendiendo a los principios de publicidad, oralidad, el derecho al contradictorio, continuidad y la inmediación, es el tribunal más calificado para dictar sentencia. Y una vez que dicta sentencia, debiera terminar el proceso. El doctor Zavala sostenía lo mismo. Y cuando nosotros miramos, yo digo, a ver, hay que ponernos a mirar un poco. Los recursos están previstos en favor de quién? El justiciable. El justiciable. Y se mira el artículo, el derecho al debido proceso 76, número 7, letra M. ¿Qué dice? Se refiere al justiciable. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Todos los procedimientos. No dice sentencia. O sea, cuando aquí en el Ecuador se suprimió la apelación del llamamiento a juicio, es inconstitucional. Y viola el Pacto de San José. Todas esas son las reformas que yo tengo previsto proponer. ¿Por qué? Porque hay que garantizar el derecho justiciable. No me hagan con el argumento que hay mucho trabajo. No, ese no es argumento suficiente. Los derechos justiciables deben ser respetados siempre. Y el artículo 77, numeral 14 de la Constitución dice, al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación del recurrente. ¿A quién se está refiriendo? Al justiciable, pues. No se podrá empeorar la situación. No es a la fiscalía, acaso la fiscalía ha sido condenada. Pero a pesar de esta limitación, el Código Orgánico Integral Penal tiene dos instituciones, o dos más bien normativas, que son inconstitucionales. Artículo 5, numeral 7 y 652, numeral 7, permiten empeorar la situación cuando no fue el único recurrente. Eso no dice la Constitución. No lo dice. Yo sostengo que esto es inconstitucional y además, mira, si nosotros vamos a la Convención Americana, porque es bueno, de 1969, por eso yo sostengo que hay violación a la Constitución y violación al Pacto de San José. El artículo 8, las garantías judiciales que son las garantías del derecho al debido proceso. Y solamente veo la parte que nos interesa. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. ¿Qué es lo que ha hecho en su momento cuando era el ponente Ramiro Ávila Santamaría? 15 minutos no es tiempo suficiente. Incluso habría que discutir aquí cuando los jueces, tú eres abogado y exitoso litigando, te dicen 15 minutos, porque está en el Código Orgánico Integral Penal. Pero 15 minutos, depende de la complejidad del caso. 15 minutos puede ser mucho para quien habla basura. Claro, pero en otros momentos, 15 minutos es suficiente, depende de la complejidad del caso. Y para no perder de vista, en el mismo fallo de Dalí Lozada, él recuerda, la Corte Nacional, para que no digan que solamente yo vengo a denostar a la Corte, no, como institución merece todo respeto, pero las malas actuaciones hay que denunciarlas y cuestionarlas. Hay un caso en revisión de la Corte Nacional, donde una abogada plantea el recurso de revisión, no fundamenta bien porque ahora como tiene que practicar nuevas pruebas, y el tribunal le dice, por favor, abogada, concéntrese usted en sustentar su recurso porque usted no está sustentando. ¿Y cómo termina la historia? Le dice, usted no está en condiciones, ¿verdad?, de sustentar el recurso. ¿Y sabe qué dice la abogada? Porque si usted no puede continuar, suspendemos la audiencia. Digo la abogada, no puedo continuar. Se suspendió la audiencia, se le concedió un caso de revisión real de la Corte nuestra y se le concedió el derecho a que haya una nueva audiencia. Y mira, para terminar, el artículo 8 del Pacto de San José, la letra H, dice el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Derecho de recurrir del fallo. Puede ser llamamiento a juicio, puede ser sentencia. Y dice, toda persona tiene ese derecho. A ver, estas garantías judiciales son que en favor de la fiscalía o son en favor del justiciable. Son en favor del justiciable, por el inicio. Entonces, mira, estos son argumentos más que suficientes y hay una situación también interesante en el tema del artículo 25 del Pacto de San José, y aquí algo, Julio Mayer, ¿sabes qué me decía en este tema de estas apelaciones? Me decía, Alfonso, lo van a someter a un nuevo juicio.
ante otro juez, y eso rompe el non bis in idem. ¿Qué dice el numeral 4, el artículo 8 dice, el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. O sea, hay suficiente argumento. Yo dejo el comentario del artículo 25 relacionado con el tema incluso de la casación y todo este obstáculo que hay en el tema de la fundamentación de la casación. Así que te cedo el espacio, Vinicio, porque sé que tú eres el papá de la criatura en el tema. Sí, y en este sentido debemos establecer que el artículo 76 de la Constitución de la República determina una gama bastante amplia de lo que entiende como derecho a la defensa. Y a propósito de lo que tú indicabas, el derecho a la defensa se lo puntualiza desde el marco constitucional antes referido, tanto en el ámbito del derecho a la defensa material como el derecho a la defensa técnica. Esto es importante resaltar porque cuando nos referimos al derecho a la defensa, no solamente nos referimos a aquel derecho que en ejercicio hace el litigante para su cliente o para el usuario en el caso del defensor público, sino también el mismo derecho que debe ejercer la persona que está siendo accionada en el ámbito penal, en el ámbito de la acción concreta de la materia que ocupe. En todo caso, debe establecerse esta puntualización para determinar que en ambos casos, en ambas aristas, se concreta el derecho a la defensa. Y cuando nos referimos al derecho a la defensa técnica, es importante advertir que este derecho a la defensa técnica en algunos casos entra en colisión entre el ámbito privado y el ámbito público. Me refiero a la defensa pública y a la defensa privada. Si revisamos específicamente el marco que establece la Constitución de la República, pondera en primer lugar a la defensa privada y luego a la defensa pública. Es decir, en caso de no contar con un defensor de confianza, pues se le asignará un defensor público. Pero en la práctica procesal, al parecer, esta lógica es entendida de una manera inversa y en algunos casos se busca ponderar, inclusive imponer una defensa pública cuando el defensor privado no puede asistir a determinada audiencia porque tal vez tiene otra diligencia, otra actuación. Entonces, ¿cómo poder establecer el verdadero alcance de la importancia que tiene la elección, el derecho a elección por parte de la persona que está siendo accionada para que se realice un adecuado ejercicio de la defensa técnica? Mira, si una persona tiene recursos para contar con un defensor privado, es el derecho de la persona a contar con el defensor privado, a pactar los honorarios justos que convenga y a ser asistido por un defensor privado. El defensor público es un defensor subsidiario que además, de cara a la realidad nuestra, la defensa pública está muy limitada, yo diría cuantitativamente. No entro en la parte cualitativa, no hay la capacitación que en su momento tuvo, por ejemplo, con Ernesto Pazmiño, pero el hecho cierto es que también tiene limitaciones de número de defensores. Consecuentemente, debe preferirse la presencia del defensor privado, que es el defensor de confianza del justiciable, y en subsidio la posibilidad de contar con un defensor público. Yo he tenido la posibilidad, a veces, en algún caso, yo recuerdo que había una defensora pública. Había un caso como de esa defensa pro bono de 5 o 7 jóvenes y la defensora pública, un joven muy pobre, el defensor privado se levantó y se fue, estábamos instalados. Y yo le dije, ¿y qué es su defensor? Se fue, doctor. ¿Por qué se fue? Y me contó este chico, mire, él estaba cobrando $50 por representante. Mi mamá le pudo dar $20 porque mi mamá vende pescado y era cierto, Durán. Mi mamá no tenía los $30 y como no, mi mamá no vino trayendo los $30, él se fue. Entonces se caía la audiencia porque yo le dije a la defensora pública, por favor, usted asuma. Este otro joven me dijo, yo tengo suficientes personas que representar, doctor, pero le dije, es el mismo hecho. Estaban en el mismo lugar, es el mismo caso. Yo no tengo tiempo, doctor. Y me dijo alguna grosería que nadie la podía obligar. Yo no la estoy obligando, la estoy sugiriendo. Entonces, cuando preguntó el presidente del tribunal, que había sido un alumno del Instituto de Criminología, pero yo siempre digo eso, no garantiza nada. Me dice, haga un recuento de los abogados defensores. Entonces, fulano de tal, se levantó este muchachito.
Su abogado defensor se fue, doctor. La defensa pública lo va a representar, no su señoría, porque yo estoy representando a 7. ¿Cómo hacían para poner uno más? Entonces dijo el presidente del tribunal, ¿qué hacemos? Y el señor presidente, sí, doctor, con la venia, si usted me permite intervenir muy brevemente, sí. Yo quiero en este momento, yo le había dicho, tú permites que yo te defienda. ¿Y cómo le voy a pagar? Con las gracias. Está bien. Bueno, pues señoría, si usted permite que yo en este momento asuma la defensa técnica de este joven, que yo conozco bien el caso, si usted me permite, y además él está de acuerdo oralmente, no hay como firmar un documento, levántate, le está de acuerdo que te defienda, sí. Pues señoría, si usted permite, podemos continuar. ¿Cómo lo, doctor, continúe? La historia es que todos fueron absueltos. Y ese día se nos cae el caso. Entonces son estrategias que uno como abogado litigano toda la vida, pero es el defensor privado, un defensor subsidiario. Este es un ejemplo, Vinicio. Estaba la defensa pública, no pudo atender y entró un defensor privado, que en este caso era Alfonso Zambrano. Son experiencias de la vida, ¿no? Interesantísimas, sin duda. En torno a la jurisprudencia que acabas de referir de Perú, de la República de Perú, en donde el Tribunal de Alzada cuestiona la defensa técnica y declara la nulidad porque lo dejó en indefensión a su propio cliente. En algunos casos se sustenta aquí, me refiero aquí en los tribunales nuestros, en los tribunales nacionales, que cuando el defensor que asume la nueva defensa presenta esta postura, indicando que el anterior defensor no realizó un ejercicio técnico adecuado y además lo determina, lo prueba, lo justifica. Muchas veces lo que se sustenta desde el punto de vista jurisdiccional es que el nuevo defensor tiene otra teoría del caso y que el anterior manejaba una teoría distinta. Es decir, no le dan importancia al análisis desde el punto de vista jurisdiccional de cuál fue el ejercicio específico del defensor cuestionado y que provocó un desenlace de indefensión. ¿Es esto correcto? ¿Necesitamos avanzar en el ámbito específicamente del razonamiento judicial para poder determinar una postura más adecuada que tutele el derecho a la defensa desde el punto de vista constitucional ya en los juicios concretos? Mira, yo diría que depende del caso. ¿Por qué? Por lo siguiente. Habría que ver en qué etapa, si era ya audiencia de juicio, se encontraba el proceso. ¿Se había practicado o no la prueba? ¿Por qué? Porque si la prueba estaba por practicarse, yo no vería problema, salvo la situación de que esa prueba no había sido preparada por el nuevo defensor. Y si tenía que anunciarla en tiempo oportuno, ya no tenía tiempo para anunciarla. Podría ser que se trate de una prueba que no la haya conocido en tiempo oportuno. Y allí podría haber los nuevos anuncios probatorios que los prevé también el 617 del Código Orgánico General Penal. Por eso digo, depende del caso. Ahora, lo complejo podría ser si la defensa ha sido ineficiente. Y asumamos que el nuevo defensor toma el ejercicio del derecho a la defensa ya en el momento en que se ha declarado cerrada la prueba. Cerrada la prueba. Y solamente para los alegatos finales. Yo pienso que podría plantear al tribunal que examine la calidad de la intervención del abogado defensor, incluyendo la forma como manejó la práctica de la prueba, y pedir que se declare la nulidad de la audiencia para que vuelva a instalársela y se vuelva a practicar la prueba. Yo creo que esa sería una salida razonable, donde depende de un buen tribunal. Bueno, la Corte Suprema de Perú, y muchas de estas sentencias son ponentes de César San Martín Castro, que es un gran jurista peruano. Casi yo le digo que es el papá de la criatura en el derecho procesal penal peruano de hoy. Otro amigo mío también, el profesor José Neira Flores, un gran procesalista. Pero además, mira, un fiscal general como Pablo Sánchez Velarde, o sea, verdaderas instituciones, que son profesores, escriben mucho y tienen esta idea del garantismo penal muy bien respetado, ¿no? En la misma línea que dice Ferrayoli, hablar de garantismo, hablar de los derechos fundamentales. Y el pacto, además que se puede invocar en su momento el pacto de San José, de verdad que garantiza también la inviolabilidad del derecho a la defensa, la posibilidad de la prueba. Y bueno, la jurisprudencia peruana ya ha enriquecido el conocimiento y el derecho a la defensa cuando ha declarado la nulidad por una defensa ineficiente, un poco que sería casi que retomar el caso de Estados Unidos que habíamos comentado en su momento. Y qué bueno para
la justicia penal ecuatoriana, que haya jueces y cortes como la actual Corte Constitucional que están estableciendo una nueva ruta, la inviolabilidad del derecho a la defensa, y que están permitiendo que vaya construyéndose vía jurisprudencia por parte de la Corte Nacional, y si no tendrá que hacerlo la Corte Constitucional, esos nuevos rumbos. ¿Para qué? Para garantizar el derecho a la defensa. Como es un tema también muy interesante, al que hay que referirse en este tema de los recursos, al tema de la casación. De la casación porque, a ver, el otro día veía que se trataba de promover una especie de instructivo dirigido hacia los jueces de la Corte Nacional para el manejo del recurso de casación. Yo he dicho con el respeto que merecen, por supuesto, todos los tribunales, pero es que, señores, la casación apunta en otra dirección, porque nosotros antes teníamos incluso, estaba permitido la revalorización, el reexamen de los hechos, pero no la revalorización de la prueba. No se puede ni siquiera reexaminar los hechos. No obstante, que tenemos previsto la posibilidad de la casación de oficio. Pero a ver, para tener idea de dónde van los nuevos rumbos, desde Herrera Ulloa versus Costa Rica del año 2004, la Corte Interamericana dijo, uno, que era muy limitado el recurso de casación. Ya había pasado con la Corte de Estrasburgo en Europa, un caso Gómez versus España, que dijo lo mismo, el recurso de casación no garantiza el derecho al justiciable. Por eso es que hay un jurista argentino, pero por la doble nacionalidad, que estuvo en la Corte del Tribunal Supremo Español, el profesor Enrique Bacigalupo Zapatero. Él publica incluso un libro muy interesante donde se habla de la revalorización de los hechos en casación penal, porque esa es la tendencia de los tribunales hoy en España, permitir la revalorización de los hechos, que en el fondo es revalorizar la prueba, pero por supuesto. Y miren, de Costa Rica tiene una ley de casación, que es del año 2006, ya tiene 15 años. Para mí la ley de casación, yo he dicho y la pongo siempre, la subo cuando puedo a las redes, es la ley más moderna que yo he podido leer en materia de casación. ¿Qué tiene? 3 características, las más importantes. Primero, revalorización de los hechos. Segundo, revalorización de la prueba. Y algo muy importante, la posibilidad de anunciar nuevas pruebas en casación. Es la ley más moderna. Por favor, hay que tomar. Veamos la ley de Costa Rica, que es un ejemplo de legislación. Se garantizan los derechos del justiciable. Entonces, él es para mí un ejemplo. Daniel Pastor, o Pastor, él tiene un trabajo, el libro de él se llama La nueva imagen de la casación penal. Una ocasión perfecta, Andrés Ibáñez, estamos en las nuevas Naciones Unidas con Raúl Zaffaroni, que dirigía una reunión, me parece que para el año 2005. Y perfecto, Andrés Ibáñez me dijo, tienes que leerlo a Perfecto Andrés Ibáñez, uno de los mejores jueces de España, según mi maestro Carbonell, que es el principal juez que tiene el Tribunal Supremo Español. Hoy es juez emérito. Y él me dijo, Alfonso, tienes que revisar lo que piensa Daniel Pastor o Pastor sobre la casación penal. Yo con esa idea, y además me dijo, la tesis doctoral de Pastor en Alemania es formidable porque es sobre el derecho al doble conforme, la inviolabilidad de las garantías justiciables. Y el trabajo de Pastor se llama La nueva imagen de la casación penal. En una ida mía a Buenos Aires, Daniel me regaló para tus alumnos, me dijo 25 páginas, un resumen de La nueva imagen de la casación penal. Y Argentina ya lo propuso en el caso muy conocido Casal. O sea, esa es la tendencia a la revalorización de la prueba, al reexamen de los hechos y la posibilidad de que haya nuevas pruebas en casación penal. Esa es la nueva imagen de la casación penal y esa es una línea que yo me propongo también trabajar y ojalá que esto esté con el tiempo para poder trabajar con un colectivo pequeño, para poder hacer algunas propuestas concretas que tengan que ver con el mejoramiento de los recursos. Porque además hay un tema interesante que yo creo que conviene no pasar por alto y aprovechar los últimos minutos, que será referirnos un poco al recurso de revisión y al revuelo que hace poco produjo una sentencia que concede con lugar la revisión, absuelve a una persona y es un beneficio que también se va en favor de una persona que no había recurrido. Si gusta, completaremos con eso la idea, que es interesantísimo, porque es un nuevo derrotero en materia de revisión en el Ecuador. Muchísimas gracias. Antes de continuar, quiero agradecer la masiva participación en nuestro programa Conversatorio Jurídico
invitarlos a todos los que nos están viendo en vivo para que compartan en sus redes sociales el link de transmisión de este programa que se está llevando a cabo tanto en YouTube como en Facebook, para que otras personas puedan acceder a este contenido, a este importantísimo contenido académico. Y otro de los derechos fundamentales, y este que se concentra más bien en ese ejercicio del derecho a la defensa material, que es el que hace la misma persona, el derecho a ser escuchado. Este derecho se encuentra contenido en el artículo 76, número 7, letra C de la Constitución de la República. En el ámbito convencional también se encuentra contenido como el derecho a ser oído. Y en este contexto quiero plantearte un esquema importante que me parece resaltar en relación a este tema, que es el juzgamiento en ausencia. Y cuando surge la posibilidad en el Ecuador del juzgamiento en ausencia, y de manera inverosímil se lo consagra en la misma Constitución, recordarás tú, en 1998, y luego llegó para quedarse porque se mantiene en la Constitución del 2008, en la Constitución del 98 en el artículo 133 y en la del 2008 en el artículo 233, y se determina que en 4 delitos específicos, peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, se permite el juzgamiento en ausencia. Y en prima fase, cuando aparece esto, aparece sobre el contexto o el entendido de que cuando una persona en estos delitos era juzgada, posiblemente se encontraría prófuga al tiempo del juicio. Entonces tenía que resolverse la situación jurídica y emitirse una sentencia con la sola presencia suficiente del defensor, sea público o privado. Pero en el actual tiempo, en el actual contexto procesal, en el que se puede realizar la inmediación directa, pero también la inmediación indirecta, esta es a través de la vía telemática. Si una persona está siendo juzgada por uno de estos delitos, peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito, y está prófuga, que esa era la fórmula que plantea la Constitución, estando prófuga no puede comparecer para ser oída. Pero ahora con un simple link que se notifica a través de las mismas providencias en donde se convocan a las audiencias, esta persona puede conectarse aún estando prófuga, puede conectarse y exigir su derecho a ser escuchada. ¿Es esto posible en el ámbito específico del debido proceso? Es decir, garantizar su derecho a intervenir, pese a tener en su contra una orden de privación de libertad preventiva y estar prófuga, que esos son los componentes o los ingredientes que se determinan para el juzgamiento en ausencia y posiblemente la intervención solamente de un defensor que evidentemente vulnera la misma garantía básica al derecho a ser escuchado, al derecho a ser oído. Mira, algunas reflexiones muy breves por el tiempo. Mira, pongamos el escenario A, el derecho que tiene el señor Estado a juzgar en ausencia, que agrega que además se trata de delitos que son imprescriptibles, que la pena es imprescriptible. Entonces, frente a esto, ¿qué ocurre? Si se exigiese la defensa material personal, entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona no está presa, no está en Ecuador, consecuentemente, si se exige la presencia, porque no puede ser juzgado en ausencia si fuese así, pero si es imprescriptible, eso es una condena de por vida. Entonces, por eso te digo, habría que examinar. Yo me he puesto algunas veces a pensar y digo, a ver, pero una buena defensa con jueces que ojalá que fuesen así, independientes, imparciales, que no dependan de instancias de poder político para perseguir a nadie, que jueces que tengan una altísima probidad y notables conocimientos, yo diría que está garantizada el derecho a la defensa, si tienen buenos defensores. Y además, sería un hándicap, porque esa persona no tiene que estar aquí, ni siquiera en el país. Como tú dices bien, por vía telemática, puede ser escuchado y eso es el ejercicio de su derecho a la defensa. Lo que él diga puede ser utilizado como un elemento de cargo y descargo, puede explicar, aclarar, etcétera, sumado a un buen defensor o defensores, sumado a buenos jueces. A mí me parece que en ese ámbito es positiva la posibilidad de ser juzgado en ausencia. ¿Por qué? Porque conserva todavía el derecho, siendo inocente, ¿a qué? A que se ratifique el estado de inocencia en una sentencia absolutoria.
En el escenario B, no puede ser juzgado en ausencia. Entonces, tendría que ser prescriptible el ejercicio de la acción penal y de la pena. Entonces, como ahora hay una sentencia, he apreciado donde la Corte habla de que el tiempo de la prescripción, Corte Constitucional, claro, salvo los casos de excepción, la condena impuesta más el 50% de la condena impuesta para efecto de la prescripción, lo cual es bueno. Pero es muy complejo, ¿no? Porque está en la Constitución. Y yo pienso el juzgamiento como está, más que el juzgamiento en ausencia, la imprescriptibilidad. Puede ser juzgado en ausencia, yo hasta me quedo con eso. Buenos abogados, buenos jueces, terminamos, sabemos si es culpable o inocente. Pues tiene que ser prescriptible. Ahí habría solucionado para mí el tema. Y Daniel Pastor es contrario a la imprescriptibilidad. Dice, todos los delitos deben prescribir. No importa la entidad del delito. No obstante, recordemos que el sistema interamericano viene sosteniendo que las graves violaciones de derechos humanos son imprescriptibles. Lo dijo Almonacid Arellano versus Chile por primera vez. Lo dijo en el caso de Zambrano Vélez y otros contra Ecuador. Lo dijo en el caso de la muerte de la profesora Consuelo Benavides contra Ecuador. No lo dijo. Esas graves violaciones nunca prescriben. Entonces, pero yo me quedaría con el juzgamiento en ausencia, siempre que puedan prescribir. Yo creo que sí, le garantiza el derecho a la defensa. Y además si es condenado, bueno, 10 años, más el 50%, 15 años. Bueno, 15 años es bastante tiempo. Pero yo sí creo que debe restablecerse el derecho a la prescripción. Yo me quedaría con esa línea, Vinicio. Interesante, ¿no? Pero un tema que me amerita más de un café. Así es. La redacción que para la presunción de inocencia tiene nuestra Constitución es que se determina esta presunción mientras no se declare la responsabilidad mediante una sentencia ejecutoriada de la persona. Se sustenta que solamente ahí se termina con esta presunción de inocencia y se rompe este estado de inocencia y esa persona llega a ser culpable jurídicamente, o vale decir en el ámbito penal, delincuente. Ahora bien, esto no es tan cierto porque existe el recurso de revisión. Y pese a que esta persona esté condenada, tenga una sentencia ejecutoriada, posteriormente, con un recurso de revisión, puede nuevamente resultar su estado de inocencia reconocido. Sobre la base de eso, entramos en la parte final al análisis que tú acabas de referir en torno a esta interesante sentencia que se pronuncia a propósito de un recurso de revisión y confirma la inocencia no solamente del recurrente, sino también de otra persona a propósito de este juzgamiento. Por favor, ¿cuál es tu análisis respecto a este último pronunciamiento muy interesante de la Corte Nacional en este caso? Por supuesto que sí. Mira, en la línea de la favorabilidad, incluso de los recursos, el 417 de la Constitución dice que se tomen en cuenta los pactos, tratados, etcétera, y establece un principio. Se aplicarán los principios pro ser humano o pro homine. Significa que si tienes una duda, tienes que ir a favor del justiciable, pro ser humano. Y el 424 establece un tema interesante. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán por sobre la Constitución. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque el artículo 25 del Pacto de San José, en la protección judicial dice, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido ante o cualquier otro recurso efectivo, dice, ante los jueces o tribunales competentes que le amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales. Entonces, es interesante porque este filtro que tiene la Corte Constitucional de inadmisión de la casación vulnera el artículo 25 del Pacto de San José, sin duda que lo vulnera. Por eso te digo, es revisable. El tema de la revisión ha experimentado un cambio antes del Código Orgánico Integral Penal de 2014. Podíamos presentar el recurso de revisión, yo lo he presentado, yo no digo que siempre lo han concedido con lugar, pero en algunas ocasiones sí, porque se planteaba que no estaba debidamente comprobada la existencia de la infracción. Ya 360 me parece el numeral 6.
Entonces, venía el tribunal de revisión y reexaminaba todo el proceso, revalorizaba toda la prueba y resolvía. El Código Orgánico Integral Penal trajo una novedad, y la novedad es que para la revisión tiene que hacerse el anuncio de nuevas pruebas, no de pruebas practicadas. A mí en el fondo no me parece malo. ¿Por qué? Porque a veces, lamentablemente, y no ofendo a nadie, hay muchos abogados que son vendedores de humo o andan con turbante y leva, adivinando la suerte. Y entonces dicen, sí, procede, vamos. Es que ahora tiene que preparar pruebas y tiene que ver si hay o no nuevos elementos de prueba. A mí me parece que la exigencia está bien. Pero ojo, no hay un filtro de admisibilidad, como si lo hay, por ejemplo, en la acción extraordinaria de protección, donde se examinan 3 jueces, admisible o no el recurso, por ejemplo, en acción extraordinaria de protección. En revisión no, pero debe practicarse la prueba. A ver, este tema, el caso concreto que se da, es una situación en que una señora en revisión es absuelta. La pareja de esta señora, que había sido condenado por los mismos hechos, las mismas circunstancias, se acoge a través de una interesante estrategia del derecho a la defensa, bien promovida por sus abogados, que dice, señor, el mismo tratamiento que le dieron a la señora, quiero que me lo den a mí, invoca el artículo 652, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal, que establece que el recurso de revisión también podrá operar en beneficio de quien no lo interpuso, si se encuentran en la misma situación procesal. El artículo 327 del Código de Procedimiento Penal del 2000 consagraba esto que se llaman los efectos de los recursos. Y en Perú hay estos efectos de los recursos en el Código de Procesal Penal peruano. Esta parte de los recursos en el Ecuador, en el Código de Procedimiento Penal del año 2000, y esta parte específica fue preparada por mí. ¿Por qué? Porque yo había revisado la ordenanza procesal penal alemana, el proyecto de Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica de Julio Mayer, y ahí se establece lo que llama la comunicabilidad de las circunstancias de favorecimiento. Así lo tengo consignado yo en el tomo 3 de mi estudio introductorio. Entonces, están en la misma situación. Yo decía, cuando leo este documento en la obra ecuménica de Julio Mayer, digo, ¿qué sabiduría? Pues yo decía, bueno, ¿qué pasa si una persona hace uso de un recurso? Están todos en la misma situación, pero porque el abogado no le paga, porque el abogado no es técnico, uno termina revocada, por ejemplo, cuando había el llamamiento a juicio, y otros, como no apelaron, se van a juicio, y el que apeló le dan la razón, le dictan sobrecimiento, termina la historia, y a los que no apelaron se van a juicio y pueden ser condenados. O sea, yo miraba esa injusticia y decía, pero si están en la misma situación, debe comunicarse los efectos. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Sí, es totalmente procedente. Y un abogado de Quito, que yo creo que es más litigante en Twitter, entonces hizo un escándalo. ¿Cómo es posible? ¿Quién ha dicho que una persona que no hizo uso del recurso tenga que beneficiarse? Le dije, por favor, vaya a leer pues, el procedimiento. Esto está en el Código Orgánico, estuvo en el Código de Procedimiento, está en el Código Procesal Penal peruano y está en el anteproyecto de Julio Mayer. Este es un beneficio de los recursos. Si está en la misma situación, el Estado hace que esos efectos se irradien, es el efecto de irradiación que se llama los recursos, y lo beneficia. Por eso fue procedente lo que se hizo en ese recurso de revisión, querido Vinicio. Qué interesante cómo se determina el ejercicio del derecho a la defensa, inclusive en este último nivel, o más bien la última estrategia que podría establecer un defensor, como es el recurso de revisión en el ámbito jurisdiccional, me refiero, y tener un efecto de tutela. Ahora bien, para terminar, es importante conocer tu pronunciamiento respecto al derecho a la defensa desde la perspectiva de motivación. Ya se ha tratado bastante el tema de que la nueva Corte Constitucional se ha pronunciado por un estándar que está previsto, un estándar evidente, que es la misma redacción de lo que determina nuestra legislación constitucional. Indica que no existe ningún test de motivación, como lo señalaba la anterior Corte, orientado hacia la lógica, la comprensibilidad y la razonabilidad, sino más bien es el mismo texto normativo constitucional que determina los parámetros de la Constitución. ¿Cuál es tu criterio respecto
a este pronunciamiento de la Corte Constitucional que sin duda establece un nuevo lineamiento. Para algunos jueces dicen, bueno, yo me quedo con el anterior criterio, me parece mucho más acertado, me parece mucho más profundo. El de ahora, para el gusto de algunos juristas, algunos jueces específicamente, resulta ser un poco más superficial. ¿Cuál es el alcance de este nuevo pronunciamiento que en el marco del derecho a la defensa se refiere a la motivación para terminar nuestro encuentro académico? Mira, es interesante, es positivo y no hay que perder de vista lo siguiente. Cuando la Constitución, en el artículo 76, numeral 7, la letra L, determina la exigencia de la motivación y dice que debe haber una coherencia o coordinación entre los antecedentes de hecho que serían los presupuestos fácticos, ¿verdad? Y la aplicación del derecho, que es los presupuestos normativos. Y eso es importante, es interesante. Y además, mira, la obligación de la motivación no solo la tienen los jueces. Si nosotros miramos la Constitución, todo acto, incluso administrativo, tiene que ser motivado. Y mira, hace pocos días pasó un caso interesante, una defensa pro bono. Esas defensas pro bono son interesantísimas porque yo decía a mi abuelo, no se saca la mugre porque le gusta un caso. Una señora que era jefe de enfermería en este tema de pandemia, le dicen que ella ejecute un contrato. Significaba, no eran funciones propias, significaba que la señora reciba la medicina, constate la medicina y disponga el ingreso a bodega y luego ingresar la medicina comprada, disponga que se continúe para que se pague. Armaron un proceso penal el gobernador de esa época, buscando protagonismo y más cuentas en su Twitter, hizo una denuncia por peculado. Pero después el fiscal, incluso cuando logra a esta señora, eran 7 mujeres. El fiscal hace un aparato, va con la televisión a allanar la casa de gente humilde. Y entonces, luego ya cuando va a formular cargo, formula cargo por tráfico de influencia. Entonces, pero yo le decía, en este caso, yo le dije al juez, la fiscalía tiene la obligación de fundamentar su acusación, que es un tema que en Ecuador no se lo plantea, pero que es nuevo. Porque le dije, a ver, tiene la fiscalía que adecuar el derecho a los fundamentos de hecho, a los presupuestos fácticos. ¿Qué hizo esta señora y qué hicieron las demás señoras? Yo incluso dije, a ver, tiene la obligación de fundamentar y no lo hizo. El tráfico de influencia significa que haya una incidencia, el pedido de un favor de un superior al inferior o uno de igual jerarquía que consiga el resultado, que no es el beneficio económico, porque si no ya podría ser cohecho, y que eso afecte la buena marcha o la honestidad del servidor público. Entonces, y además en este caso, ni siquiera se habían pagado las medicinas, no se las pagaron. Estaban procesadas por peculado. La vendedora, la gerente hospitalaria, la jefe de compra, el comité que era de las 3 personas que escogieron a la mejor oferta, de acuerdo con una subasta inversa, y la señora que ejecutaba el contrato. Y yo le dije, mire, en audiencia de juicio, le dije al juez, señor juez, usted es juez de garantías penales. La fiscalía jamás pudo motivar adecuadamente, y cité la resolución 1158, que es bueno que la fiscalía la entiendan, la estudien y la apliquen. Hay que ver los presupuestos de hecho. Aquí no existe ningún tráfico de influencia, consecuentemente no se puede aplicar la normativa en el caso. Y utilicé algo, el artículo 28 que tú mencionabas hace unos días, es verdad, yo lo tengo como referente, casi me olvido hoy, la importancia que tiene para resolver fuentes del derecho, doctrina y jurisprudencia. Y le dije, esa gran construcción de la teoría de la imputación objetiva, donde el profesor Roxin, el gran artífice de los límites del riesgo permitido, del principio de confianza, pero el gran gestor de la teoría de los roles y de la provisión de regreso es el profesor Gunther Jacob. Y yo la señora Lorena jamás se apartó de sus funciones propias, y las otras señoras tampoco. Cada una cumplió con su rol. Y hay un tema, a mí me parece un paradigma lo que dice Jacob. No todo es responsabilidad de todos. Es formidable
Yo le agrego, cada uno tiene que responder por lo que hace, por lo que deja de hacer. Y el señor juez, llénese de sabiduría. Ninguna de las personas que han sido llevadas hasta este momento en este proceso han adecuado su conducta, ninguna hipótesis típica, ni de hecho, ni peor de derecho. ¿Sabes cómo termina la historia? Las 7 personas fueron absueltas. Después, admito, después de mi intervención, sin duda, sí sirvió. Una defensa pro bono de los que uno se queda con apenas hace 3 semanas. Entonces, este es un buen mensaje. Hay que estudiar la 1158 y hay que aplicarla. Es que tiene que estar los presupuestos de hecho, tiene que estar probado. ¿Qué es eso? Tiene que estar determinada la materialidad del delito. Tiene que manejar bien teoría del tipo, teoría del delito, sí. Y luego tiene que manejar bien la adecuación normativa de lo que prevé el Código Orgánico Integral Penal a los antecedentes de hecho que tienen que estar probados en el proceso. Eso para mí es correcta, esa forma de motivación, esa lógica, comprensibilidad y racionalidad, me parecería que como que eran sacadas debajo de la manga. Pero esto es muy, no es que es compleja, al contrario, para mí simplifica y le dice, tiene que estar la prueba de los hechos. Si no está la prueba de los hechos, usted tiene que llegar. A ver, en esto es interesante recordar el razonamiento probatorio. Tiene que analizar la prueba y decir, los hechos sí están probados por esta prueba A, B, C y D, que dicen lo siguiente. Y una vez que se han podido acreditar los presupuestos de hecho, hay que ver qué es lo que dice el derecho. El tipo penal dice lo siguiente y puede enganchar la adecuación típica a el presupuesto normativo. Si eso es así, para concluir, Vinicio, entonces, si no se cumple, no hay motivación suficiente. Y si no hay motivación suficiente, ¿cuál es la consecuencia? La nulidad, como dice la Constitución. Así es, querido Vinicio. Siempre brillante la participación de nuestro querido profesor, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, apreciadísimo amigo desde hace muchos años y sin duda uno de los referentes del derecho penal, del derecho constitucional en nuestro país y en Latinoamérica, como siempre lo reconozco. Un abrazo fortísimo, querido Alfonso. Invitarlos a todos ustedes, queridos amigos, a nuestro nuevo conversatorio jurídico que lo tendremos en 1 hora. Es una extensa jornada académica de sábado. Vamos a estar con el profesor Raúl Canelo, reconocido profesor de la Universidad de Lima, analizando la historia de la oralidad y su desarrollo y consolidación en Latinoamérica. Muchísimas gracias nuevamente, querido Alfonso. Gracias a todos por su atención. Tus palabras finales, el profesor. Bueno, al final, por ahora, disfrutemos de un chocolate virtual por las Navidades. Caminen tranquilos, estén en paz consigo, con la familia, la compañera, compañero, con los hijos, con los nietos, para que tenemos nietos, con los amigos. Tratemos de que el año culmine bien, en tranquilidad y con paz. Lo mejor de lo mejor en la terminación de este 2021 y que ojalá un 2022 sea mucho más fructífero. Sinceramente, les deseo a todos lo mejor y a ti en especial, querido Vinicio. A la distancia, un abrazo virtual. Muchísimas gracias, querido Alfonso. Gracias a todos, queridos amigos. Los veo en 1 hora en un nuevo conversatorio jurídico. Hasta pronto.